Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Desde que empezaron a suceder estos eventos en el mes de enero, con el tema de las explosiones en San Lorenzo, lo primero que un poco se me vino a la mente es qué arreglos se está haciendo en la frontera. ¿Por qué? Porque se preveía, por lo menos parte de la academia, porque yo hice un estudio hace 2 años que se lo hice llegar en su momento, donde se preveía una especie de disputa territorial de varias facciones de grupos que están disidentes y que no han sido parte de la FARC, pero que han operado en la zona como grupos, digamos, articulados al narcotráfico. Y lo que me parecería que lo que se está cosiendo en los últimos momentos es un nuevo equilibrio. ¿Qué quiero decir con esto? Aparece, para mi forma de ver, Guacho es uno de estos organizaciones armados que se está un poco quedando afuera de este nuevo equilibrio, y por eso es que está actuando de una manera bastante impredecible y con esta contundencia que lo que implica de novedoso el tema frontera es básicamente el terrorismo, ¿no? En el caso ecuatoriano. ¿Es un posicionamiento de mayor violencia? Sí, porque por lo general la guerra con el narcotráfico, cuando hay este tipo de disputas, siempre hay un grupo que básicamente actúa con este tipo de acciones. Y estas acciones demuestran, en cierta manera, una especie de intento de un reacomodo que lo empieza a perder, ¿no? ¿Por qué yo le digo esto? Porque nosotros en la frontera, así lo han dicho varios analistas de seguridad en Colombia, por lo menos, que la frontera, sobre todo en la parte de Tumaco, opera más o menos 12 o 13 agrupaciones criminales. Yo le pregunto es por qué todos los caminos conducen a Guacho. Siempre me pregunto eso, porque uno dice, bueno, es como que Guacho fuera el detonante de una serie de problemáticas y ahí se acaba digamos, el problema. Yo creo que el problema va mucho más allá de Guacho, ¿no? Y hay el tema de la frontera con Ecuador, sobre todo la concentración de cultivos, el crecimiento del narcotráfico y la vínculo estratégico que se tiene con Ecuador respecto al tema de la droga, es altamente lucrativo. La economía del narcotráfico es una economía demasiado potente para la región. Yo hace 10 años revisé un informe hecho en Colombia. En Colombia se le va cerca de 8.000 a 10.000 millones de dólares anuales por concepto de narcotráfico. Eso es más que una industria del café, inclusive no sé si términos iguales al petróleo. O sea, la economía colombiana es altamente dependiente al narcotráfico porque mucho ese dinero narcotráfico se reabsorbe a la economía colombiana. Está reabsorbido de alguna otra forma por la vía del consumo, etcétera, etcétera. Y el caso del Ecuador, supongamos que eso es un porcentaje, es una economía altamente lucrativa. Entonces hay muchos intereses estratégicos que se ciñen sobre esa zona, que ciertamente ha sido desregulada por la salida de la FARC y por las características del proceso de paz que se ha venido dando, que implica que hay un interés estratégico superior. ¿No? Por algo se animó Sinaloa y el otro cartel Jalisco a posicionarse desde hace qué tiempo en las zonas de Esmeraldas hacia arriba en Colombia, de Mataje para arriba, donde tiene sembríos, donde tiene una infraestructura humana más o menos adecuada. Y ayer se mencionaba esta captura de un jefe de laboratorio que habían detectado los periodistas colombianos de radio y televisión audiovisuales, habían detectado un laboratorio gigante que fue encontrado al tenor de las investigaciones, seguramente del desplazamiento de estos grupos, ¿no?, que pertenecían a... Porque también aquí hay una multiplicación de reacciones. No sé si usted esté de acuerdo. De acuerdo. Eso es altamente... Se configura demasiado rápido y tiene elementos en cadena que van detonando otro tipo de situaciones. Hasta tal punto que nosotros hemos cambiado todo como país en el tema de seguridad. Estamos reformando instituciones, posiblemente cambiamos ministros. No sé si posiblemente se reforma la Ley de Seguridad Pública del Estado. Hay una nueva estrategia de seguridad. Habría que cambiar de Congreso, incluso aquí en el Ecuador. Bueno, podríamos llegar a un elemento desencadenante, etcétera. Pero con respecto al tema de los mexicanos, se dice más o menos que México tiene presencia en la región, sobre todo, y en el Ecuador específicamente, más o menos principios de la década anterior. Y básicamente tiene que ver con un crecimiento de la dimensión de los carteles mexicanos en el manejo de la industria del narcotráfico. Antes lo hacían por sociedad. Los mexicanos cobraban una especie de tarifa
por paso de la droga a Estados Unidos. Después, ellos dijeron, nosotros acabamos negocios y minimizamos riesgos. Yo asumo el riesgo mayor, obviamente eso implica mayor ganancia, y controla toda la cadena de distribución, que es donde está el negocio del narcotráfico. ¿No? Y eso implicó que los mexicanos ya tengan una lógica, un interés de controlar in situ la provisión del recurso. Y de ahí obviamente se intuye que ya hay una presencia. Eso se ha venido reforzando en los últimos años de una manera un poco más explícita, en medida que los colombianos, de cierta manera, se han atomizado y ellos necesitan tener una provisión mucho más segura. Y yo digo, en el caso del Ecuador, las rutas son de los mexicanos. Eso no quiere decir que el caso ecuatoriano Gerald no haya tenido un papel importante. Lo que pasa es que ya respondía a estas organizaciones mexicanas. Y obviamente eso le fue dando importancia en la industria del narcotráfico. Pero estas rutas son mexicanos. Pero para mí esta lógica que hay ahorita en la frontera obedece a una recomposición de alta cirugía criminal, digamos, que está pasando. ¿Qué significa esta alta cirugía criminal? ¿Por qué? Porque este tipo de acciones y esta gente actúan con bastante inteligencia, ¿no? Tienen infiltraciones, etcétera. Lo que buscan básicamente es un reacomodo y articulación a las esferas sociales y políticas de la zona para efectos de controlar el territorio. Pero básicamente aquí hay una disputa de supremacía entre el cartel de Sinaloa, el cartel de la Nueva Generación. Bueno, dicen que hay como 4, pero en todo caso se entiende que Sinaloa está un poco operando sobre la torre. Y Guacho básicamente es un ser que se encuentra a cierto punto rezagado dentro de esta componente. Porque las otras dos organizaciones nadie dice nada. Si Guacho hubiera estado articulado, digamos... Perdón, ¿Guacho no resulta ser el brazo armado de Sinaloa? Posiblemente, ¿no? Posiblemente, pero para mí Guacho... ¿Pero de cuál Sinaloa estamos hablando? ¿Sabes por qué le digo Guacho? ¿Cómo ha operado los últimos meses? Las acciones no meritan mayor despliegue logístico para hacer eso. Usted ve, las bombas son de fabricación casera. Sí. Bueno, es un explosivista, pero digamos, uno puede, depende de los recursos. Como artesanal. Son artesanales. Secuestrar a los periodistas que cuestiones azarosas se encontraran en la zona no implican un mayor recurso. Lo cual, en cierta manera, me parece que Guacho es un ser que está actuando de una manera bastante aislada, ¿no? Y hasta cierto punto le está haciendo, como dicen vulgarmente en la costa, la casita. ¿A quién? A los mismos que narcotraficantes, porque en el tema, usted lo que levantó al avispero, tiene a 2 países detrás de la casa de Guacho, ¿no? Y metidos y pensando que políticamente la zona en materia de control. A eso a ningún narcotraficante del mundo le va a convenir. Pero yo, como si fuera un narcotraficante, estuviera muy molesto con este ser Guacho. Es más, muy posiblemente la información que derive de la captura de Guacho venga de esas mismas organizaciones que quieren que esa persona salga, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le llamo una alta cirugía de ambos de corte criminal. Y eso es lo que nos estamos enfrentando en los últimos momentos y es lo que creo que marca el detonante de una nueva química en lo que es la y ese tema del anterior gobierno con la droga está sumamente claro. Digo claro porque desde el inicio hubieron grandes indicios del financiamiento de la FARC para la primera campaña electoral del expresidente Correa. Esto en los últimos días pues se ha revivido con el video que ha enviado Colombia al Ecuador y que el presidente Moreno ha ordenado prácticamente que se investigue. Ese para mí es el punto de partida y de contacto. Recibir dinero para financiar la campaña electoral y obviamente pagar este apoyo que le permite triunfar con ciertas facilidades en el Ecuador que estuvieron muy claras cuando hubo un campamento de la guerrilla en el Ecuador al cual las propias autoridades iban a visitarlo pues, de una manera sumamente continua y que cuando Colombia lo destruye, hubo la gran protesta por parte del presidente del Ecuador aduciendo que se había violado, que había sido un ataque al Ecuador cuando realmente era un ataque a un punto específico en que se encontraba uno de los mayores jefes de la FARC, Reis. Bueno, esto como para recordar un poco que habían antecedentes de la relación entre el gobierno anterior con la FARC y al hablar de la FARC todos sabíamos que la FARC se financia con el narcotráfico. Y es más, en más de una ocasión el expresidente no calificó a la FARC como un movimiento terrorista, como un movimiento guerrillero, sino simplemente prácticamente como patriotas que estaban buscando cambiar a Colombia para beneficio de todos.
Todo esto nos lleva a que evidentemente el Ecuador y las autoridades ecuatorianas sabían lo que estaba pasando y había un acuerdo tácito con la FARC para no molestar, no me molestes, no molesto, hagan ustedes lo que quieran. Ahora bien, ¿qué papel ha jugado en esta parte la diplomacia ecuatoriana? Ninguno en el sentido de que ni siquiera se preparó para tener una posición clara en el caso, con Colombia y con la FARC y con los efectos que podría traer los convenios de La Habana al Ecuador. Hubieron muchísimas advertencias, inclusive aquí, recordará Gonzalo que aquí hicimos, nos referimos a una vez que se había firmado los acuerdos de La Habana, que era previsible de que hubiera una parte de miembros de la FARC que no acepten los convenios, porque había algo que es muy importante y que estamos viendo que en este momento tiene la primacía de importancia, que es el narcotráfico, que eso, como bien se ha dicho, produce miles de millones de dólares y que no iban a estar de acuerdo los miembros de la FARC que se beneficiaban de eso. Y que había que estar preparados, pues en enero nos encontramos absolutamente dormidos, ni siquiera los bombazos de enero, las muertes de los marinos y luego el secuestro nos hacen despertar realmente a esta realidad. Y digo esto porque realmente vemos que la jefa de la diplomacia ecuatoriana en los últimos días del secuestro no aparece por ninguna parte, porque está preocupada de tratar de buscar votos recorriendo el planeta Tierra para buscar apoyos y sin preocuparse ni dirigir a una diplomacia que el día siguiente del primer bombazo ya debió actuar, bueno, pero ya la acción debía haber sido realmente efectiva cuando se secuestra a los 4 periodistas. Y no se ve ninguna acción, salvo cuando aparece la canciller en Lima, cuando el presidente Moreno decide regresar a Quito por la gravedad de la situación de los tres periodistas que luego sabemos que murieron. Es decir, no se ha pensado en que la diplomacia tenía que actuar, porque el problema de la droga no solamente involucra a Colombia. El problema de la droga involucra a productores, a quienes transportan, a quienes llevan esa droga hacia los mercados. En este caso, el principal mercado es de Estados Unidos. Inmediatamente debió haberse reaccionado. Al día siguiente debió estar en Bogotá, presionando a que Colombia cumpla con lo que debía hacer en la frontera, y si esa presión no era suficiente, se debía buscar una acción diplomática alrededor de los países amigos que podían ayudarnos, particularmente Estados Unidos, y otros países que podían a su vez presionar a Colombia para que actúe. No hemos visto ninguna de esas acciones. Recién en los últimos días vemos que se reúne la canciller, el ministro de Defensa, canciller ecuatoriano, con la canciller colombiana, el ministro de Defensa del Ecuador, en Quito. Hay una política exterior bien planificada, bien dirigida, para contrarrestar este problema, que en este momento es uno de los problemas más graves que del Ecuador, pues no se ve. Ojalá mediten las autoridades que es necesario un cambio, que es necesario una dirección de la diplomacia que sea efectiva, y me refiero a eso, que sea efectiva, que planifique, dé instrucciones adecuadas, no solamente a Bogotá. Esto es un problema prácticamente global. Hay que actuar frente a los países del norte, particularmente Estados Unidos, hay que actuar frente a los países europeos, es decir, en donde se dan actos terroristas y a donde va la droga. Ojalá se medite y se realice el cambio que se requiere, porque la actual diplomacia ha perdido, la canciller ha perdido toda confiabilidad. Y bueno, basta para darnos cuenta de que en el exterior muy poco le van a creer ¿Usted cree que María Fernanda recibe consignas, órdenes, disposiciones estratégicas más que del presidente Moreno, del expresidente Correa? Bueno, ya se debe muchísimo al presidente Correa, eso es cierto, pero veamos los resultados. Pues no, fíjese, los resultados toda la pantomima que se hizo frente al caso de Assange, se le da la nacionalidad, se intenta engañar al Foreign Office
tratándole de acreditar como diplomático ecuatoriano para que tenga privilegios e inmunidades diplomáticas. Y luego, la actual situación produce una falta de credibilidad internacional muy grande, en el sentido de que cuando el Ecuador solicita el apoyo de Honduras para elegir un miembro de la Corte Internacional de la Corte Interamericana de Justicia, y Honduras le dice, perfecto, pero vamos a hacer un intercambio, ahora les apoyamos a ustedes y mañana apoyaremos, pediremos el apoyo del Ecuador. Pero en el fondo de los fondos, ¿usted cree que diplomáticamente han sido contrapuestas las posiciones que nos han dado a entender? Son partidarios el presidente Moreno y el presidente Correa, porque ahora que está de callejero en La Habana, no sabe qué hacerse, se detiene ahí, no puede ingresar. Moreno y está conversando ahí como aquí conversando con la gente de la calle. Rafael Correa ha dicho, Moreno le ha dado una puñalada por la espalda a la paz. El expresidente ha criticado a Lenín Moreno por disponer que su país deje de acoger el diálogo de paz entre la guerrilla, el ELN, oígaseme bien, o sea, ha impactado su actuación en el diálogo de paz que ya estaba armado entre el ELN, el gobierno de Colombia y seguramente como beneficiario el mismo Ecuador. El presidente Moreno le ha dado una puñalada por la espalda a la paz. ¿Cómo entiende usted desde el lado? Realmente que hay que entenderlo, porque yo creo que la acción del presidente Moreno es una reacción lógica a lo que ha ocurrido en los últimos meses en el Ecuador. ¿Cómo podíamos seguir siendo anfitriones de un grupo guerrillero que precisamente actúa en la frontera nuestra, siendo anfitriones, dándoles casa y mesa de negociación en Quito, ¿no? Y no decir nada? Muy bien hecho el cesar esas negociaciones, sí. El decir no le gustó a Correa. Claro que no le gusta a Correa, precisamente por lo que venimos mencionando. Correa es amigo de la FARC. Este Moreno es irresponsable, irreflexible, improvisado y hasta grosero, le dice al presidente. Bueno, insultar es fácil, ¿no? Claro. Insultar es fácil, pero yo creo que la actitud del presidente Moreno en este punto es la correcta. Claro que hay que seguir el desarrollo de los acontecimientos en este punto, porque el presidente dice no les salgan del Ecuador hasta que las circunstancias cambien. Esto implicaría una intención a futuro de que posiblemente se vuelva a ofrecer Quito como para sede de las negociaciones. En esa parte, pues yo simplemente hago un comentario. Eso hay que pensarlo, porque sí. Yo creo que el Ecuador cometió graves errores tanto en la negociación en La Habana como el haber entregado como sede y el haber dado el lugar en Quito a que se realice estas negociaciones sin pedir nada a cambio. Porque se debió haber en La Habana, haber estado allí presentes, porque obviamente era lógico, si la FARC, el narcotráfico nos afecta, pues teníamos que saber cómo se iban negociando las cosas y teníamos que saber si se ponía dentro de esa negociación alguna salvaguarda, digamos así, para que no nos repercuta en el Ecuador la desmovilización de la FARC. No, él no creía en eso, no. Por eso les da hasta puente. Pues. Por eso les da hasta puente, claro. Ahora les da oportunidad en este caso con el Ejército de Liberación Nacional, si es que retornan al Ecuador, decir, bueno, muy bien, retornen a Quito, pero nosotros como Ecuador tenemos que ser parte, no simplemente entregarles un sitio para reunirse, es decir, darles un salón, darles la mesa de negociaciones y nosotros quedarnos afuera. No, tenemos que ser parte para ver qué se aprueba, estar atentos. Obviamente la negociación principal es con Colombia, pero nosotros también somos afectados. Tenemos que tomar conciencia que el narcotráfico, la guerrilla,
¿no? El terrorismo que nos viene de Colombia nos afecta, pues, y tenemos que estar ahí presentes. Es que alias Guacho es producto de una actividad delictiva que la FARC sigue cometiendo y de narcotráfico. Yo apunto una cosa, ha pasado año y medio después de la firma del Colón. ¿Dónde está la información de los cultivos? ¿Dónde está la información de los laboratorios? ¿Dónde está la información del lavado de activos? ¿Dónde está la información de los vínculos con los carteles mexicanos? Si esa información hubieran entregado a tiempo como organización, no estaríamos viviendo lo que estaba viviendo hoy el país. Y por otro lado, pues criminales como alias Guacho lo que tienen que hacer es perseguidos con toda la capacidad del Estado hasta que se sometan a la ley. Las vamos a enfrentar con toda la determinación y toda la capacidad militar de nuestra fuerza pública. Disidencias, Ejército de Liberación Nacional, Clan del Golfo, organizaciones criminales, hoy se apoderaron del negocio del narcotráfico y de la minería ilegal. No tienen un estatus político. Toda la contundencia para enfrentarlas y derrotarlas, militar y judicialmente. Darles duro, es que esos señores lo que son es criminales. El que se sale del acuerdo la lleva y tiene que pagar las consecuencias de eso. Es la fuerza tranquila del Estado, o para judicializarlos o simplemente para enfrentarnos en el plano militar. Pues es lamentable, pero entendible, porque el gobierno de Ecuador está sufriendo lo que no tendría que estar sufriendo. Ecuador es un pueblo pacífico, amable, generoso, y se nos fue la mano con lo que pasó en esa frontera. Primero, con la fuerza pública, el ejército, al que hay que recuperarle su moral combativa, que en este momento está decaída. Con la fuerza institucional de la Fiscalía y la Justicia, pero además, como estos delitos y estas disidencias vienen operando en zonas de fronteras, hay que activar los mecanismos de cooperación binacional con Ecuador. Todo eso es lo mismo, digamos, son ejércitos privados del narcotráfico. Hablemos de mafias armadas que tienen control sobre la población, lo cual les da un cierto nivel de poder político. Y lo primero que hay que hacer para debilitarlas, con los nombres que tengan, es quitarles ese poder a partir de quitarles la población. Cuando estamos hablando de zonas rurales, la población que controlan es la cultivadora de hoja de coca. Cuando estamos hablando de zonas urbanas, la población que controlan son las juventudes barriales, populares consumidoras de droga. Y al quitarles la población en general, se debilitan, pierden poder y son mucho más golpeables por el ejército profesional. Yo creo que hay cosas que tenemos miedo de decir y mientras ocultemos cosas, mientras ocultemos la verdad, es imposible que podamos resolver. En mi opinión, Guacho es una figura inflada. Curiosamente, al inflar esta figura se reduce el tamaño del problema, porque el problema no son las bombas artesanales del Guacho, sino los carteles del narcotráfico. Entonces, la primera cosa que tiene que hacer con claridad el Ecuador es definir el problema. Y el problema es narcoterrorismo. El narcoterrorismo entonces es un problema gigantesco, pero al hacer gigante el problema se hace más fácil la solución, porque entonces es posible plantar una de las claves de la solución, que es la cooperación internacional. Porque, como decía el embajador Fernández de Córdoba, no es un problema nacional, es un problema transnacional, un problema global. Entonces, ahí es posible recuperar la cooperación internacional en todas las formas posibles. Y una de las claves, por supuesto, es la inteligencia. Es absolutamente indispensable recuperar la base de Manta como base nacional. Como base nacional nadie lo impide. Como base internacional, como que se renuncia a la soberanía, ya está incluso prohibido en la Constitución. Pero como base nacional nadie puede prohibir que se rehabilite la base de Manta y que obtenga la cooperación internacional para dotarla de la más alta tecnología. Porque esto es lo que temen los carteles. Esto sí temen los carteles. Porque desde la base de Manta, con suficiente tecnología y una vigilancia de la frontera y del mar, sobre todo del mar, entonces sí se les puede afectar a los carteles. Mire, el narcotráfico ha pervadido todo en el Ecuador, desde
desde el lavado de dinero, la abundancia de dinero que entra en la economía, que puede parecer una conveniencia, pero a la larga es un desastre. Mire, hay que preguntarse, ¿quién le vende combustible a todas las naves que están transportando la droga? Entonces, esas son las preguntas que tenemos que hacernos y que tenemos que exigir a más respuestas. Y los organismos de control, porque en Colombia y en Ecuador el narcotráfico ha pervadido las fuerzas policiales, militares, los jueces, la economía, todo. De tal manera que el problema es gigantesco, pero ahí tenemos que plantearnos los 3 temas claves que decía yo que son indispensables para afrontar este tema, que son la unidad de todos. Es decir, no viene con minucias políticas o luchas intestinas, porque no vamos a resolver el problema si no vamos todos juntos. Segundo, inteligencia, es decir, información, con apoyo internacional. Las Naciones Unidas aprobó en el 2006 un acuerdo para luchar contra el narcotráfico y ahí prevé la asistencia tecnológica, la asistencia financiera, la asistencia internacional para que los países podamos afrontar cuando tenemos al frente tema tan grande. Y finalmente, creo yo que la cooperación internacional, comenzando por lo binacional, pero teniendo en cuenta también que hay otras posibilidades. Europa tiene una experiencia acumulada en lucha contra el narcotráfico y Estados Unidos tiene la capacidad de inteligencia que puede dar información, etc. Yo creo que el presidente Moreno está entrando en una posición de no retorno, es decir, tiene que producir el cambio y ya va a ser imposible. Y para que ayude a hacer el cambio en la dirección exacta, Correa, por temor, por el miedo que tiene, está ayudando en esa tarea. Excelente. Gracias, Gonzalo. Saludos a todos. Y claro, espero aportar con algunas percepciones y alguna información que he podido recabar acá a propósito de una invitación que precisamente me hicieron de la Fundación para la Libertad de Prensa, que está siguiendo muy de cerca lo que ocurrió a partir del asesinato de los 3 compañeros del comercio y toda la evolución del conflicto en la zona de Esmeraldas, colindante con Tumaco. Bueno, acá básicamente hay una conciencia de que este tema debe ser abordado de una forma contundente de parte del Estado colombiano, en el sentido de que todos estos grupos criminales que están operando en la zona fronteriza son un resultado en su mayor parte directo de no haber manejado bien lo que se venía luego del posconflicto. Entonces es una responsabilidad que el presidente Santos tiene que asumir, y ahora, de lo que he visto, hay unas líneas muy claras en función de que esto se resuelva básicamente por la vía militar y policial, o sea, atacar directamente al problema y básicamente de alguna forma hacer lo que se dejó pasar durante tanto tiempo con estos grupos que están operando en la zona fronteriza. Entonces me parece que eso es, o sea, incluso la semana anterior habían tenido una especie de contrapunto con un general del ejército en función de que el presidente Santos dio una directiva de que a Guacho y a su gente, vivos o muertos. Esa fue un poco la directiva, o sea, no la disposición, y este general lo que hizo es, bueno, vamos a seguir esa orden, pero no van a venir contraórdenes. Es decir, que han habido ciertas distorsiones por una medición más bien política sobre la actuación en la frontera desde el gobierno. Entonces, consideraciones políticas daban mensajes ambiguos a las Fuerzas Armadas, al Ejército y a la Policía, que ahora sí han tenido y han aclarado que van a ir por el objetivo llamado Guacho y toda su gente en la zona al que van a buscarlo vivo o muerto. O sea, esa es la consigna
En esa zona hay 9.000 uniformados, 9.000 miembros de la fuerza pública que están decididos a todos, están haciendo evacuaciones en esa zona. O sea, realmente ahora se ve que hay una decisión contundente de estructuras y básicamente tratar de solucionar este problema, porque no olvidemos que acá estamos a un mes de las elecciones, entonces esto también le puede pasar la factura a Juan Manuel Santos en el sentido de lo que se viene, porque el principal opcionado para pasar a la segunda vuelta es Iván Duque, del partido que auspicia o que dirige el expresidente Uribe, ¿no es cierto? Y el otro candidato es Petro, que tienen las posibilidades de pasar a la segunda vuelta. Sí, pero lo que queremos preguntar a nuestros invitados es, o con nuestros invitados queremos preguntarle a usted, ¿cómo impactaron los apoyos que tributó a la política de nuestro presidente, el expresidente Uribe? Es decir, en la oportunidad que tuvimos de entrevistarle, Uribe fue contundente y eso hizo que el presidente Santos active un sinnúmero de medidas. Se notó claramente que se puso de alumno aprovechado por lo que le había dicho antes de que se convierta en un escándalo de actitud inocua en el escenario colombo-ecuatoriano de estos últimos tiempos. Entonces, últimamente ha tomado el presidente Santos importantes decisiones tras los comentarios que formuló el presidente Uribe y que usted las advirtió, creo yo, antes de su viaje a Bogotá.